Hola, bienvenidos otra vez a Humanitaric. Otra vez estamos acá en el estudio de Alter File de mi querido amigo Mauri González. Mauri González, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Todo bien, bien? por suerte? Sí, Bueno, acá con otro episodio nuevamente. seguimos estrenando las cosas que ha comprado acá Mauri: luces, cámaras, micrófonos. Cada vez el estudio de After File es mucho mejor, así que estoy contento de estar acá. Bueno, ahora vamos a tocar dos casos increíbles, muy conocidos, siempre desde el punto de vista de Mauri González. El caso Trancas y el caso Douglas. ¿Por dónde querés arrancar? Y vamos a arrancar por el caso Trancas primero, que es el más relevante, ¿no? Es uno de los casos más importantes de la Argentina, es un caso vintage, es un caso del año 63. Si bien el caso de Douglas sucedió primero, ambos están separados solo por 10 días. El caso de Douglas fue el 11 de octubre de 1963 y Trancas fue el 21 de octubre de 1963. Vamos a arrancar por el de Trancas, porque es como el más complejo y no es tan bizarro como el de Douglas, porque el de Douglas ya es más parecido a un capítulo de La Dimensión Desconocida, pero tiene lo mismo de casi documentación, los mismos investigadores han estado en él, pero creo que es mejor para poder digerir toda esta información, empezar por el de Trancas, siempre y cuando aclarando que es una hipótesis, no se lo tomen en serio, ustedes pueden pensar diferente, es simplemente ideas. No estamos imponiendo, diciendo que fue lo que pasó, porque de hecho es raro, no deja de ser paranormal, pero bueno, hay unos datos y unas características que se van a analizar de otra visión, y bueno, espero que les guste, y vuelvo a repetir, es una hipótesis, nos abstenemos a cualquier tipo de crítica cuando esto es solo una hipótesis. Bueno, yo creo entendido el tema de Trancas, que está un poco como ya sabido que quizás es más de origen terrestre que ovni, o sea, particularmente es eso, pero se hizo pasar como que fuera un caso ovni. ¿Así es? ¿En pocas palabras? Sí, cuando Jolie describe estas naves, ella aclara varias veces que tenía remaches y Sí, que es por eso. eso era terrestre, eso no era extraterrestre, ella dice, ¿no? Pero bueno, sí, hubo varias versiones. Una versión muy conocida de Roberto Banch, que él dice que era un operativo militar de guerrillas con tanques y con estos reflectores tipo los antiguos Searchlights o tipo General Electric. Tal vez tenga algún residuo, pero no ese residuo exagerado que se encontró en el piso, digamos, en una circunferencia de 30 metros de diámetro más o menos. No me parece para nada. Si hubiera habido algún tanque de guerra, hubiera dejado las marcas, hubiera roto cercos y alambrados que había, y no sucedió nada de eso. Es obvio que fue un fenómeno aéreo. Más allá de que estuvo muy bajo, al ras del piso, es evidente que fue un fenómeno aéreo. Pero bueno, a eso vamos a ir. Básicamente lo que vamos a resumir está extraído de la nota de Oscar Galíndez en el año 74. El caso sucedió el 21 de octubre de 1963. En ese entonces Jolie Moreno, que es la protagonista de este caso, tenía 23 años. Estaba con sus hermanas y viajaron a Trancas porque sus maridos, ambos oficiales del ejército. Trancas queda En Tucumán. en Tucumán, Perdón, en la sí. provincia de Argentina. Sí, exactamente. En Argentina, sí, en la Argentina. provincia de Tucumán. Y bueno, estos señores iban a participar en unas maniobras a la madrugada y partían desde Tucumán a Salta. Entonces, como se quedaban solas, dijeron, bueno, nos vamos a la finca, es la finca de esta familia Moreno. Llegaron más o menos a las 5 de la tarde, y a eso de las 7 de la tarde la usina privada del lugar no funcionaba, o sea, no tenían luz básicamente. Esta finca no estaba poblada, al menos por 2 kilómetros a la redonda, excepto por un vecino que tenían. La radio no les funcionaba, decidieron ir a comprar algunas cosas, mandar a algunos de los peones a comprar, pero no les andaba el tractor tampoco, no funcionaban. A la radio al final la pudieron hacer andar y quedaron escuchando la radio, algunos leyendo, hasta que a eso de las 8 p.m. se fueron todos a dormir. También estaba su hermana Yolanda Moreno y Argentina, que tenía... Yolanda Moreno era soltera y esta otra hermana argentina tenía 2 hijos chiquitos.
Jolie estaba con su bebé y a eso de las 9:30 ella le iba a dar el biberón al bebé. También estaba la empleada doméstica que se llama Dora Martina Guzmán y en un momento les avisa que tiene miedo por unas luces que estaba viendo desde la cocina, que dice que había unas luces en la vía del tren y que les daba mucho miedo, que dice que ella se iba a dormir, que iba a dejar de hacer los quehaceres, iba a dejar de lavar los platos porque no tenía mucho miedo de esas luces. Ah, bueno. Entonces salieron algunas veces y no vieron nada. Miraron por la ventana, no vieron nada. Pero estas luces aparentemente volvieron a aparecer y Dora Martínez les decía, ahí volvieron las luces. Volvieron a salir y no veían nada. O sea, evidentemente eran como intermitentes. Entonces no llegaron a verlas en ese momento. Entonces en un momento dijeron de ir a ver qué pasaba, de ir a las vías del tren a ver qué estaba sucediendo. Y en un momento ven como dos focos luminosos por una prolongación brillante, como si fueran dos objetos unidos por una prolongación brillante que ellos dicen que para ellos tenía alrededor de 100 metros en las vías del tren, digamos, a unos 100 metros de la casa. Y a la vez este tubo de luz tenía como 100 metros de diámetro. Eso es lo que ven las tres en ese momento. Todos se asustan, digamos. Y a la vez ven varias siluetas que se desplazaban por estos tubos. Ellos dicen que eran alrededor de 40 personas, que tenían facciones humanas, o sea, parecían humanos y iban y venían como apurados, como rápidamente. Entonces empezaron en la posibilidad de un descarrilamiento del tren o que había sucedido alguna especie de accidente que tuviera que ver con el tren. Entonces dijeron, bueno, de vuelta vamos a ir a las vías, a ver qué pasa. Esta señora, Dora Martínez, totalmente asustada por el fenómeno, y estas otras dos chicas, valientemente dijeron, vamos a ver qué pasa. Por ahí necesitan ayuda, qué sé yo, algo de eso. Entonces decidieron abrigarse. Yolanda buscó una linterna y Dora valientemente se agarró un Colt 38. O sea, bueno. Dijo, por las dudas, tanto miedo, dijo. Pepita la pistolera. Realmente tenía miedo. Entonces se fueron despacio sin tratar de no despertar a sus padres, que se encontraban allí también, y su otra hermana que estaba con los dos hijos pequeños durmiendo. Y bueno, vuelvo a repetir, tenían miedo que tuviera algo que ver con la situación del país. En ese momento, hubo un golpe militar y había bastantes tensiones en lo que es la política de Argentina. Entonces, lo que sucede es que se dirigen hacia el portón de la finca. En ese momento también la hermana argentina sale para ver qué pasa. Y se encontró con esa vista de todos esos aparatos que estaban en la vía del tren y se fue despavorida para la casa. Entonces quedaron solo las tres, enfrentando este fenómeno cara a cara. Se despertaron todos en la casa alborotados de los padres. El padre quería salir y dijo, no, quédate que vamos nosotros. Y bueno, así que al final las tres salieron, Jolie, Yolanda y Dora Martina, con el Colt 38. Así nomás, dijeron, vamos a enfrentar este fenómeno. Cerca del portón de la entrada, solo estando 8 metros de distancia, vieron una especie de luz tenue, como si fuera el farol de la calle, así tipo medio ámbar entre verdoso, que pensaron que era la camioneta de uno de los peones de la finca en un principio. Cuando siguieron avanzando, se prendió un poco la luz de este objeto y se encontraron con un objeto de 8 a 10 metros de diámetro, de superficie, una superficie metálica similar al aluminio. Y acá está lo que remarca Jolie, que eran como casquetes o gajos unidos por remaches, con un domo en la parte superior, también de aspecto metálico pero más oscuro. No tenían emblemas o símbolos. Y desde la ventanilla hacia abajo estaba totalmente obstruido por una neblina blancuzca, digamos. Esto se balanceaba ligeramente, como si estuvieran en el aire, a unos pocos metros del piso. Según ella, tal vez estuviera a 1,5 metros del piso. ¿Este objeto es diferente al de 100 metros? Eran dos. Claro, el de 100 metros era gigante y estaba en la vía en la lejanía. Este era uno solo, que estaba plantado ahí en la puerta de la casa de ellos, digamos, en la finca. Se balanceaba ligeramente y cambiaba entre luces rosas y rojizas. Antes de que estas luces se vieran, ella detecta una suerte de serpentina ella lo dice a través de las ventanillas, pero bueno, también habría que ver de qué lado estaban, si afuera o adentro, ¿no? Como si fueran adentro de las ventanillas. Eso por ahí es un poco extraño, pero bueno, y que se movían contrario a las agujas del reloj. Ese dato es muy importante para tenerlo en cuenta, que se movían en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este sentido fue bastante observadora Jolie.
Aclaraban que el objeto no giraba porque las ventanillas se mantenían fijas, obviamente, solo giraba ¿La serpentina que está, en qué parte estaba del objeto? Él lo rodeaba en la parte superior, pero evidentemente pasaba por la altura de las ventanas, digamos, lentamente. O sea, esto fue acelerando. Esto fue lentamente. Entonces, bueno, el objeto no giraba porque las ventanillas se mantenían fijas y tenía una especie de ronroneo que acompañaba los movimientos de esta serpentina o esto que giraba. Ronroneo, o sea, un movimiento, un leve sonido, pero presente, digamos, como algo que giraba, ¿no? Entonces la niebla se empezó a hacer cada vez más espesa, despidiendo un olor a azufre. O sea, esa niebla empezó a brotar cada vez más en el objeto. Y una llamarada partió del objeto y las tiró con fuerza al suelo a las 3. Se pudieron levantar, se fueron corriendo hacia la casa y Dora Martínez quedó quemada bastante, o sea, tuvo quemaduras de primer y segundo grado en brazos y piernas. Al otro día tuvo que ir al hospital. El resto de las chicas no tuvieron problema, pero bueno, el objeto les despidió. Jolie se refiere como esto a veces como un lanzallamas, como un chorro de luz, como una llamarada de fuego, que le pegó, las tiró a las 3 y la que más sufrió las consecuencias fue Dora Martínez. Bueno, mientras tanto seguían mirando, observando la situación. En esta situación en total ellos dicen que duró 45 minutos. Y en las vías férreas se encendieron 3 focos luminosos. En total ya eran 6 cuerpos extraños, contando estos 2 que estaban unidos por el tubo. Mientras tanto, de este objeto, a medida que la serpentina esa interior, según Jolie, giraba con mayor velocidad, la estructura ya se perdía completamente en esta niebla tan espesa que tenía. Y empezó a adquirir una tonalidad anaranjada, parecida al fuego, digamos, en esta misma niebla que tenía por debajo. El resto de los objetos en la vía eran más visibles, porque había bastante luz, o sea, estaba todo bastante iluminado por esta neblina o esta luz que estaban transmitiendo. Y también se veían de un aspecto metálico igual que el que estaba, digamos, en el portón de la finca. Uno de los objetos de la vía empezó a enfocar el galpón de la finca donde estaba este tractor que no funcionaba y empezó a emitir una especie de rayo circular de 3 metros, muy compacto, muy denso, blanco, como el de un reflector o de los que tenemos hoy en día xenón o LED, muy potentes, pero de 3 metros, como si fuera un tubo de 3 metros. En un momento Jolie menciona que ella metió la mano, salió afuera, metió la mano en este tubo y este tubo. Ella dice que se contrajo, pero bueno, también puede ser que lo haya bloqueado un poco. Eso yo lo tomo un poquito más con pinzas, pero bueno, es una cosa que ella nombra mucho, entre otras. Los objetos que originalmente estaban separados por un diámetro de 100 metros que tenían ese tubo, ya no estaban más iluminados entre ellos. Y a partir de ahí cada uno tenía su propia iluminación y empezó a iluminar la finca. O sea que es obvio que estamos hablando de 2 objetos separados que se estaban iluminando entre ellos. Eso es obvio en el relato. Eso es algo que ya tenemos que empezar a tener en cuenta. Esos 2 objetos conectados por ese tubo de luz eran objetos como los otros, simplemente que se estaban iluminando entre ellos por alguna razón para que esta gente hiciera la tarea que tenía que hacer. Eso es ya empezamos con un dato certero. Estamos hablando de 2 objetos separados que ahora estaban iluminando la finca. En esto el comentario era que la temperatura de la casa había subido a casi 40 grados, o sea que hacía calor. Me imagino que no lo midieron, simplemente se dan cuenta que hacía un clima como de verano seguramente, que es lógico, porque si todos los objetos estaban iluminando con este rayo de la casa, eso es claro que la temperatura se va a elevar en algún momento. Todo el interior de la casa se iluminó. Bueno, Jolie un poco a veces dice que traspasaba las paredes, pero no es certero esto. En los informes dice, bueno, que no es seguro. Yo creo que no, yo creo que se colaba por las ventanas, por las rendijas. Una luz potente. Claro, una luz potente. No creo que sea tan así como que traspasaba las paredes como se decía, porque de hecho no se confirma eso. Es algo que ella a veces lo dice, a veces no. Bueno, la madre en un momento dice haber querido ver una sombra pasar por una de las ventanas, como si alguna persona hubiera pasado mientras este operativo se estaba haciendo. Bueno, y al cabo de 45 minutos este objeto se reúne con el resto de los objetos que estaban en la vía. Y todos los objetos juntos, o sea, que eran 6 en total, se retiran hacia la Sierra de Medina, respetando la geografía del lugar, volando bajo. Se veía todo un resplandor anaranjado. ¿Ruido?
Y también como ese mismo ruido, pero leve, muy leve el ruido. Eso llama la atención, que sea bastante leve. En otros testimonios de Jolie, yo no sé si es una mezcla, una contaminación del de Douglas, pero en un momento ella dice que tenía ruido de máquina diésel. No lo encontré ahora, pero yo sé que lo he leído en otro informe o en un video en el que ella hablaba. Pero bueno, tal vez me equivoque, pero creo que lo de máquina diésel también lo nombra. Máquina diésel sabemos que es un motor más pronunciado que el de nafta, ¿no? Sí. Es Una vibración. Sí, exactamente. Exactamente, más vibratorio, digamos. Así que bueno, el horizonte se tiñó de estas luces anaranjadas por más de media hora. Entonces, bueno, este es el caso en sí. Hubo otro testigo que dice que también vio unos 40 o 50 objetos que se dirigían para la sierra de Medina esa noche. Y bueno, el tema es la crítica de que tenemos sobre los reflectores y de los tanques, ya lo nombramos en un momento. Yo creo que no es relevante para nada. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué es lo que sucedió. Primero, sabemos que estos dos objetos se estaban iluminando entre ellos, sí, y después se empezaron a iluminar la finca. Y es importante porque no es un tubo, no es un cigarro, una nave alargada. Eso te da a entender que eran solo dos objetos simples, nada más que se estaban iluminando porque esa gente necesitaba la luz por alguna razón. Y las chicas percibieron como un tubo. Claro, pero en realidad es parte de estos reflectores. No dudo que sean reflectores, pero es evidente que son partes de la máquina, ¿no? Sí. Estos reflectores antiaéreos de los que habla Roberto Banch venían acompañados de una especie de generador gigante, que es casi el tamaño, no sé, de un auto. Hacen un ruido tremendo. Vamos a poner un video sobre estos generadores. El residuo de este círculo de 30 metros de diámetro, con estas pelotitas que después se analizaron, hubo un ingeniero que llamaba, de apellido, un químico que se llamaba Tell, no me acuerdo ahora el nombre, no noté, perdón por eso. Las analizó y dijo que tenían una composición de carbonato de calcio, potasio y carbonato de calcio. En alguna imagen vamos a poner los valores exactos y el nombre de este señor. Entonces, ese residuo del que se habla de estos reflectores, si tienen un residuo de los reflectores, que yo no encontré evidencia de eso, debe ser muy poca y debe quedar adentro del casco del reflector. No tiene, de hecho, el reflector abajo encima tiene una base, o sea que no tiene por qué dejar un residuo en el piso y menos hacer una quemadura de una circunferencia de 30 diámetros a la redonda, o sea, es imposible. ¿Pero como esa luz que era la luz que se encendía con algo químico, se prendía con una pólvora, una cosa así era? Es un arco de carbono, es un efecto eléctrico que hace con una vara de carbono y transmite esta luz muy fuerte y la refleja muy concentrado. Antes que tuviéramos las luces de xenón y las luces LED existía eso. Son muy viejos, se usaba para reflejar a los aviones, para poder verlos cuando atacaban o para dispararles desde tierra, básicamente, por eso son antiaéreos. Entonces la teoría esta de que son tanques de guerra, que era una guerrilla y que eran reflectores, yo la veo totalmente imposible. Imposible. Entonces lo que hay que tener en cuenta es esto. Lo bueno que tenemos en este caso es que tenemos una evidencia, que son estas bolitas de carbonato de calcio y potasio, que se encontraron tanto en la vía del tren como en esta plantación de arvejas que ella decía que había ahí en la finca. La segunda opción es que estos residuos sean residuos de Bengala. O sea, el carbonato de calcio y potasio es una ceniza generada por una combustión, de cierta combustión química. Y es muy propia de las bengalas. O sea, se encuentra en los análisis, cualquiera lo puede verificar, se puede encontrar esto, también pueden ver documentos o cualquier información sobre bengalas. Van a encontrar tanto carbonato de calcio como potasio. Depende de una variación si la bengala es marina o es, de uso aeronáutico. O sea, en los aviones y los helicópteros se usa como señuelo de misiles, para iluminación, para disuasión, etc. En este caso se usó como una cortina de humo para que no se viera, para que los objetos, fueran de una forma no identificables o que no se pudiera ver bien lo que eran. Obviamente para Jolie y para todos, esto no lo dijimos antes, pero eran platos voladores. Ellos lo vieron de esa forma, platos voladores. Pero hay que tener en cuenta que Jolie lo describe como si fueran con remaches metálicos, con esta serpentina que giraba arriba, que se iban volando respetando la configuración del terreno. Un helicóptero. Sí, exactamente. O sea, si hacemos una adivinanza de lo que dijo Jolie, es un helicóptero, o sea, básicamente. Vamos a poner el video y de esa forma lo describe ella.
Entonces, de hecho, los helicópteros tienen unos dispensers a los costados donde disparan estas bengalas en 180 grados a cada lado. Y no me sorprendería que ese círculo fue generado por la quemadura, digamos, por la combustión de estas bengalas en el piso. Sí hay que reconocer que no hay ningún residuo como vainas o casquillos de estas bengalas, lo cual es llamativo. Pero la descripción de Jolie se asemeja mucho a helicópteros y esta descripción de estos helicópteros coincide con las bengalas. Es un poco avanzado, eso hay que reconocerlo porque son silenciosos. Y si bien hay un sistema que se llama ROSI, Rapid Obscuring System, o sea, que es como una especie de cortina de humo, es bastante moderno. Es un sistema de disuasión, de cortina de humo, bastante moderno que recién ahora se está desarrollando. Y aparentemente este sistema no deja ningún casquillo ni nada de eso. También hay una tecnología que se llama, con respecto a esta serpentina o a las aspas, se llama Rotor Blade Tip Lights, que son luces en las puntas de las aspas. Se suele ver en los videos infrarrojos, se ven en las puntas eso. Exactamente, se utilizan para que cuando escuadrillas de estos helicópteros se identifiquen bien en el aire. Otra opción es el efecto Kopechels, que es el rozamiento de estas aspas con granito o determinado tipo de terreno que genera una estática que de noche se iluminaría. No creo que sea el caso, también el caso puede ser que las luces estroboscópicas, porque ellos hablan de luces verdes, de luces rosas y rojas. Las luces estroboscópicas del aparato el reflejo en las aspas generan este efecto de circunvalación, ¿no? que Jolie decía que tenían. Entonces esa es otra opción y esta característica es muy particular de las recuperaciones espaciales, donde hay 5 o 6 helicópteros que van al lugar a recuperar algo que cayó del espacio básicamente. Obviamente tenemos unos efectos electromagnéticos también, algo sucedió que es típico del fenómeno ovni. Una cosa muy típica también es que siempre el fenómeno ovni se dirige hacia una montaña o hacia una sierra, ¿no? O sea, no deja de ser un fenómeno ovni porque para Argentina estos helicópteros realmente eran objetos no identificados. O sea, recién en el año 73 o el 70, no recuerdo bien, en la década del 70, los primeros helicópteros se empezaron a implementar en la policía. Para el año 63, la Argentina no tenía helicópteros. Malos grandotes. Tal vez me puede equivocar en todo lo que digo, pero hice una búsqueda. Lo digo porque no soy militar y no soy piloto de aviación, ¿no? Entonces, tal vez me equivoque. Por ahí alguna persona escuche y diga que no. Pero según la búsqueda que yo hice, no había helicópteros en el año 1963. Por lo tanto, una persona que recién veía un helicóptero en esta situación, en un operativo tal, tranquilamente lo podría haber pasado con un plato volador, más si lo veía de costado. Hay muchos helicópteros que poseen estas ventanas cuadradas, poseen esta especie de domo en la cima, del objeto, y estas aspas que son muy largas, y si no giran a mucha velocidad, ocupan casi todo el cuerpo, porque están como caídas. Recién cuando toman mucha velocidad, se ponen rígidas. Entonces, es muy probable que sí fue un operativo militar, que sí eran ovnis, pero era una tecnología, más rudimentaria. Es muy difícil pensar que un ovni largue esta niebla, que deje bolas de carbonato, como decía Fabio Serpa, el carburador de los ovnis, que tenga remaches y que haya un tipo adentro volando. O sea, para eso usen un helicóptero, muchachos de otro... O sea, no dudo que vengan de otro planeta con eso. O sea, realmente para eso utilicen un helicóptero, si van a andar con esos platos voladores así que parecen de juguete. Entonces, lo que digo yo es que es muy, muy posible. Sí, no deja de ser paranormal, porque estas aeronaves aparentemente aparecieron de la nada. Sí, no tienen un origen, aparecieron... las cosas que no funcionan, también... Exactamente, aparecieron en la vía de un momento para otro sin rastro, o sea, básicamente. Entonces... juntando el relato de Jolie y viéndolo como una adivinanza, parece un helicóptero lo que están describiendo. Se parece mucho a una recuperación espacial. Probablemente estos reflectores eran reflectores muy modernos, o sea, muy potentes, pero reflectores que cada aeronave poseía. Y el comportamiento de este aparato en la puerta de ellos era probablemente de vigilancia. Se estaba asegurando de que ellos no salieran de la casa. O sea, mientras este operativo se estaba llevando a cabo en las vías del tren. No puede salir nadie. Exactamente. Este aparato se posó sobre la puerta, como diciendo, porque tengamos en cuenta que no había más nadie en la redonda, salvo un vecino que después le preguntaron y vio algunas luces y nada más. Tengamos en cuenta que la intención de este aparato era
digamos, hacer guardia para que nadie saliera. Y cuando salieron, las atacó con este chorro de fuego, como ella dice, un lanzallamas, que probablemente haya sido esta bengala, una de esas bengalas, porque estas bengalas tienen las opciones de dispararse múltiples o individualmente. Le haya pegado, por eso la quemó y se metieron adentro. Entonces, lo que sí sigue siendo paranormal es la actitud de los animales, que el tractor no andaba, que la usina no andaba. Previamente a la aparición de ellos, aparecieron de la nada. Entonces, vemos que es un operativo militar. Creo que es muy difícil que hayan... La única opción es que hayan venido desde un barco y del mar y hayan viajado desde Chile, del mar de Chile a Tucumán. Es la única opción, lo cual es difícil. Pero sí creo que esta gente fue a buscar algo. En este caso no hay pistas sobre eso, lo cual lo va a ver en Douglas. Pero bueno, esto aparentemente yo creo que es mucho más probable que esta escuadrilla de platos voladores. Que son helicópteros. Yo creo que son helicópteros, porque todo dice que son helicópteros. O sea, ella está diciendo... De hecho, cuando vemos los dibujos, la punta de este tubo de 100 metros, si vemos las puntas, son iguales a las cabinas de un helicóptero al final. Si vemos el objeto, es igual a un helicóptero que está rodeado de un aspa y está girando fuertemente y está levantando. Si lo ven, van a ver como el circulito de ese domo y un aspa girando fuerte. Aparte, ellos están describiendo un movimiento que iba lento, va rápido. Y aparte asociado también al pánico, al miedo, han deformado toda la percepción de las cosas. La ignición de estas bengalas con ese color naranja, estaba suspendido 1,5 metros balanceándose, después todos se fueron. De hecho, si vemos videos de recuperaciones espaciales, se ve eso, se ven los 6, los 5 llevándose la cápsula o lo que haya caído. Hay que tener en cuenta que en el año 1963 estamos en plena carrera espacial, había objetos que caían del espacio y se recuperaban, había misiones espaciales de personas y también había mucho operativo de satélites Corona, los satélites rusos también, que bueno, han tenido muchos nombres, han tenido muchas diferentes denominaciones. Entonces, tenemos algunas opciones. Alguien fue a recuperar algo que cayó al espacio, alguna de las dos potencias, Rusia, Estados Unidos, o alguien, por alguna razón, está apareciendo de la nada, con unos efectos muy extraños, con unos helicópteros muy avanzados, porque recordemos que eran silenciosos, y eso es extraño. Eran silenciosos, tenían un sistema de bengala, de disuasión, de cortina de humo bastante moderna. Lo vuelvo a repetir, porque no había casquillos ni vainas. Eso es posible hoy en día, creo, pero no sé si en el año 1963. Tenemos una semejanza bastante grande con un modelo de helicóptero. No lo vamos a decir, pero esas 6 ventanas, el hecho que girara contra el reloj y el detalle del domo, no hay muchos modelos que coincidan con eso, y sí, pero sí los hay. Entonces, en general, esto bueno, es una nueva visión del caso de Trancas. Lo vuelvo a repetir, tómenlo como una hipótesis. Yo sé que mucha gente hay gente muy cercana, Jolie y todo eso. Pero bueno, tómenlo como una apertura de mente, nada más, como un ejercicio mental. Pero sí, yo creo que las evidencias de de estas bolitas de carbonato de calcio y potasio son de bengala. Lo vuelvo a repetir, uno agarra una bengala naval y escupe estas bolitas de carbonato de calcio y potasio. Los helicópteros tienen dispensers a los costados que tranquilamente hubieran dejado esa huella quemada. Los helicópteros tienen remache, vuelan de la misma forma, pueden tener estas aspas de colores, poseen esos colores, o sea, todo coincide mucho. De hecho, hay otros casos en los que se han dado quemaduras, los vamos a poner como ejemplo en videos. Uno de ellos, Alberto Yacenza, me lo mandó hace poco, lo vamos a poner, donde se describe en esta especie de colectivo, que también se parece a los helicópteros Chinook, o sea, porque tal vez no le ven las aspas de noche y parece un colectivo moviéndose. Y muchos han dejado estas quemaduras de carbonato de calcio y potasio y estas bolitas, como si fueran bengalas, disuasión para que no sean vistos. Claro. Hay varios casos, de hecho Luis Burgos nombra otro caso muy parecido al de Trancas, que ahora no recuerdo, también vamos a poner un fragmento. Pero hay otros casos de la época donde parecieran ser operaciones, digamos, militares, operaciones encubiertas, pero con un tinte muy extraño y paranormal, que bueno, lo vamos a ver en el siguiente caso, que es Douglas. Está bien. ¿Y la relación con Douglas, la distancia y los tiempos, cómo son? Douglas sucedió en Córdoba, en Monte Maíz, el 11 de octubre, solo 10 días antes que Trancas. Fue previo a Trancas. Hay una distancia bastante grande, pero bueno, también al lado de la vía del tren. Pero Douglas tuvo la suerte de ver más en detalle y se encontró con estos personajes cara a cara. Con estas personas que se vieron a la distancia, Douglas se lo encontró cara a cara, y eso es lo interesante. Bueno, ¿esto lo vamos a hacer para otro programa o lo ampliamos ahora? El Douglas.
Creo que amerita otro programa, me parece. Está bien, porque es demasiados detalles. Bueno, serían las mismas características del caso Tranco o es una continuidad Yo creo que se trata de la misma gente. del mismo escenario. Así que bueno, vamos a esperar el próximo programa, ansioso de ver qué pasa con el caso y la asociación entre Trancas y Douglas. ¿Sí? Dale, Pablo. Bueno, Mauri, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Seguramente Mauro va a venir con mucha más información con sus teorías. Muchas gracias, nos vemos. Clearly is the overall shape, and you can see that because the flares in the background are illuminating smoke, which are backlighting this object. Navy optical physicist Dr. Bruce Maccabee determined that the craft, hovering low above the field, appears to be 25 feet in diameter. He doesn't think it's the work of a Hollywood special effects team. This was a real event witnessed by some people other than Guardian, which makes this an important case. It's my opinion it's not a hoax. Rather inexplicably, Canadian policeman Dennis DeHaye disagrees. He believes the craft is real, but it's much more conventional. Most of the people I spoke with indicated that helicopters had been flying in the area for some time, and that the sighting was not that of a UFO. In fact, as far as they're concerned, it was a helicopter. DeHaye says he analyzed the footage as part of a Canadian study. After reviewing all the information, I'm convinced, and I'll always be convinced, that this is a helicopter. My response to that is it's a ridiculous explanation. On what appears in the video does not look at all like a helicopter.